Ok. Cuando ustedes escuchan la palabra epistemología, ¿qué surge? ¿Qué aparece? ¿Con qué les conecta? Es pregunta de examen, ¿ah? Por si acaso. Así es que tienen que tener cara de pánico, decir, uy, estos profes no avisaron que iban a tomar examen. ¿Por qué? Yo pensé que esto iba a ser otra cosa. Dale, Claudia. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Aquí en Argentina, buenos días. El tema me conecta porque uno, bueno, viene leyendo, yo soy psicóloga, así que de alguna manera hay trampita hecha, teoría del conocimiento, filosofía, todo aquello que subyace a una postura personal o cómo vemos el mundo, una cosmovisión. Eso es lo primero que se me viene a la mente. Priscila dice la base de todo tipo de ciencia o conocimiento también. Bien, bien. Gracias, Claudia. Gracias, Priscila. Ok. ¿Qué más? También se vale decir, la verdad es que siempre escucho esa palabra y no la pesco, ¿no? O sea, no tengo ni idea. No me gusta, me hace ruido, me genera fastidio, aburrimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Les escuchamos. Está David, Esteban, Melanie, Seleni, qué bonito. Valesca, desde Chile. Yumeki. Ujú. ¿Qué más le sugiere? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con qué más les conecta, no? ¿Qué pasa? Me recuerda la historia de cada curso que estudiaba en la U, las primeras clases, dice Priscila también. Ok, bien. Ana María dice, me conecta con la idea de cómo sabemos lo que sabemos. Uy, qué bonito. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntenme, cuéntenos. La verdad es que Tony y yo queremos escucharles y saber de sus inquietudes, porque no vamos a hablar, no tenemos la intención de hablar mucho en realidad. Entonces, la trampita es que ustedes nos hagan hablar. Me remonta a los inicios de donde todo parte, donde parte todo, dice Carla. Genial. Más o menos, dice Carla. Más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con qué más le conecta la palabra epistemología? No necesariamente tienen que dar una definición, un tema académico, ¿no? O sea, cuando escuchan la palabra epistemología, que es lo primero que surge, que va, ¿no? Esa palabrita epistemología, ¿no? Origen o de dónde se origina algo, dice Carlita Carril. Excelente. ¿De dónde actúa, Claudia? ¿Desde dónde actúo? Ajá. Vamos a poner en aprietos a Tony entonces. ¿Y a ti, Tony? ¿Qué te pasa con esa pregunta? A mí personalmente me sugiere paradigmas. Me suena a paradigmas.
a visiones del mundo, visiones de nosotros, de lo que hacemos, de las personas con las que trabajamos, pensamientos, de dónde surgen esos pensamientos, cómo se llega a esos pensamientos, ¿no? Y me suena también a formas de conocer y marcos desde donde uno parte, ¿no? Que ya lo han dicho por ahí, por otro lado. ¿Y a ti? Sí, yo de pronto pienso en la epistemología como las preguntas, ¿no? O sea, como que yo pienso que es como preguntarse cosas, ¿no? Estar como en todo momento preguntándose cosas, ¿no? Eh, eh, con, con preguntas que te invitan a estar en algún lugar o visitar algún lugar o comprender alguna cosa, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Entonces, a mí directamente me conecta con preguntas, ¿no? Con las preguntas, o sea, entonces eso para mí es como interesante, ¿no? Entonces, y esas preguntas invitan luego a conectarse con cosas que uno va conociendo o que se van construyendo y que luego terminan, ya cuando se posicionan de algún modo, sin que eso sea estático, se convierten de alguna manera en ciertos anteojos, ¿no? En una especie de anteojos, ¿no? Que como todo buen anteojo, hay que de vez en cuando tomarle la medida para ver si siguen siendo útiles, ¿no? O sea, porque a veces ya es como dices, ya que estoy con anteojos, pero igual veo borroso, ¿no? O sea, tengo que ir a ver que me los calibren otra vez, ¿no? ¿Cómo sabes que es útil? Ah, buena la pregunta. Pesado el Tony. Esa utilidad yo creo que es un consenso, ¿no? La utilidad tiene que ver con un consenso, entendiendo el consenso como un acuerdo, ¿no? Como algo que se ha validado en un grupo de personas y en función de ese consenso, esa validación, se construye la utilidad, ¿no? Se abre el espacio de la utilidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es eh, como parte de, ¿no? Entonces, como parte de lo que llamamos utilidad, ¿no? Y Yo, por ejemplo, Hans, dale. em, ¿cómo lo traducirías tú? ¿Cómo traducirías tú esta visión o esto que tú entiendes por epistemología a la práctica centrada en solución? Mm. Yo, claro, toda traducción es incompleta, imperfecta, ¿no? Entonces, a mí me gusta, quizá por mis pasados, por mis vidas en el pasado, perdón que se me apaga la cámara, pero ahora la vuelvo a prender, por mis vidas en el pasado, de alguna manera me conecta con la idea de, como el espíritu, ¿no? Entonces, entendiendo el espíritu no desde la mirada religiosa necesariamente, sino como esa vibra, em, como esa sensación de ir siendo, ¿no? Em, eh, en el trabajo y que de alguna manera nos orienta, ¿no? Nos posiciona. Entonces,
yo creo que eso es como bonito, interesante. Por ahí, ¿no? O sea, como el espíritu, o sea, no tengo mucho cómo describir al espíritu en ese sentido, ¿no? O sea, pero es como esa cosa de que nos invita a ir conectando, ¿no? Con Priscila otras. pregunta, Priscila pregunta, ¿cómo el sentido de la terapia breve centrada en soluciones? ¿Cómo? Perdón. Priscila, si quieres, Priscila, comentar la pregunta, genial. Sí, como para ampliar. Mm. Esa epistemología sería como el sentido de la terapia breve centrada en soluciones, lo que le da sentido. Yo, más bien, podemos verlo también a la inversa, ¿eh? Es decir, la práctica centrada en soluciones es lo que da sentido a la epistemología. Sí, sí, justo estaba pensando en la palabra deductiva, ¿no? Pensando en que el trabajo centrado en soluciones es muy curioso, ¿no? Porque a los inicios del trabajo centrado en soluciones, en principio no había un hombre llamado centrado en soluciones. Estaba claro que se quería hacer un trabajo que estaba guiado por una pregunta, básicamente, ¿no? El equipo de Milwaukee, la pregunta que le empieza a guiar es ¿qué hacen las personas y qué hacen las personas y nosotros o nosotras que funciona, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo juntos, juntas, que funciona? ¿No? Entonces, Insoo Kim Berg, que es que es mucho más expresiva que Steve, en una entrevista, ella dice, ¿no? En una entrevista además que tiene en donde participa junto a Michael White, ella justamente reconoce eso, ¿no? Dice, o sea, al inicio lo único que estábamos era hacer, o sea, ¿no? Y luego, cuando ya nos dimos cuenta o la gente venía a preguntarnos cómo o sea, que le enseñemos, es cuando nos pusimos a la tarea de ver, a ver con qué está conectado esto y esto otro, ya, bueno, sí está conectado con estas ideas, ¿no? Entonces, sí, hoy en día, y esto lo reconocen personas como Harry Corman, Mark McErgo, reconocen que hoy en día la forma ha cambiado un poco, ¿no? O sea, como que ahora se busca, o sea, se enseña la parte epistemológica y ya luego se va acompañando hacia la práctica, pero al inicio era, eh, vienes a aprender con nosotros, bueno, métete a la sala y conversa, ¿no? Así tocaba, ¿no? O sea, que yo imagino que debe haber sido bastante desafiante, ¿no? O sea, llegar como, llegas emocionado o emocionada al equipo de Milwaukee y tú estás esperando que te den tu clase, ¿no? Y te dicen, ya, entra, ¿no? Debe haber sido así como, ¿no? Entonces yo sí siento que va por ahí también un poquito, ¿no? A mí me gusta un poco pensar que a la epistemología se llega con la práctica, por lo que ellos hicieron, ¿no? Es decir, siempre se ha dicho que el enfoque centrado en soluciones es un enfoque basado en la evidencia, una práctica basada en la evidencia, En sí básicamente es mismo, sí. porque, claro, a la epistemología llegaron a través de la práctica, ¿no? Y llegaron a través de la práctica haciéndose preguntas, como dice Hans, ¿no? Preguntas acerca de lo que hacían y acerca de cómo lo hacían. Y ese yo creo que es un buen
una buena guía, es decir, tener claro el ser muy preguntones acerca de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Es decir, qué hago yo, qué me funciona y cómo lo hago, ¿no? Y qué hacemos juntos, las personas con las que trabajo y que nos funciona y cómo lo hacemos, ¿no? Yo creo que eso sigue estando presente hoy en día, o sea, ese espíritu de investigar qué es lo que hacemos juntos que funciona y cómo lo estamos haciendo, sigue estando presente hoy en día. Yo creo que eso es uno de los elementos diferenciadores de la práctica centrada en soluciones con respecto a estos enfoques, a otros enfoques, ¿no? Que sigue teniendo un espíritu bastante investigador, creo yo, sobre la propia práctica, ¿no? No sé, ¿qué opino? Sí, podrían ahí ir preguntando. Miguel Ángel dice, entonces fue el inicio de la práctica, experiencia, la epistemología. Claro, o sea, con eso, sí, sí. Y por ahí Priscila dice, de todas maneras, creo que el saber cómo algo inicia es comenzar desde la hora e ir buscando en eventos anteriores el recorrido que tuvo y llegar al inicio tal vez solo para conocer los fundamentos de lo que hay ahora. Ujú. Claro, y cuando Tony y yo pensamos en esta cuestión de la práctica, no estamos intentando invisibilizar que Steve, Insu, Yves Lipschitz, Elan Nunnally, ¿no? Y las demás personas del equipo no venían con ideas previas, ¿no? Probablemente estas ideas con las que venían fueron las que de alguna manera se sintetizaron en de qué hacemos que funciona, que finalmente está representando algo interesante frente a la idea de desde otras prácticas, no mejores ni peores, simplemente diferentes. La pregunta es otra, ¿no? ¿Qué está Claro, mal? fíjate, Hans, porque esto me recuerda un poco también a los recorridos que cada uno de nosotros hemos tenido. Yo creo que también las personas que están aquí compartiendo con nosotros, ¿no? Es decir, inicialmente nosotros venimos con un paradigma en la mente, salimos de la universidad, salimos de nuestras formaciones, nuestras capacitaciones, con un paradigma, ¿no? En la mente que guía nuestro trabajo, pero quizás las preguntas que nos empezamos a hacer, por ejemplo, oye, ¿qué estoy haciendo yo que funciona y qué debería hacer yo diferente? Van promoviendo en nosotros un pequeño cambio de paradigma, ¿no? Hasta que llega un momento donde hay una disonancia importante, ¿no? Que nos lleva inevitablemente a una ruptura con respecto al paradigma del que habíamos salido de la universidad nos abre la puerta a un nuevo paradigma que empezamos a construir, ¿no? Y yo creo que esto es un poco, yo creo que por lo que he podido conocer de Steve e Inso, es un poco lo que creo que les pasó a ellos, porque realmente ellos no venían con la intención de descubrir nada nuevo. Ellos inicialmente se formaron en el MRI, terapia breve, lo que hoy se conoce como terapia breve estratégica, ¿no? Y lo que hicieron fue intentar montar un centro en Milwaukee para trabajar desde una perspectiva MRI, ¿no? Lo que yo creo que ocurrió es que ellos ya venían con quizás un bagaje, sobre todo Steve, ¿no? De investigar y desde un marco también más teórico, es decir, investigar sobre la propia práctica y ver con qué ideas se relacionaba eso, ¿no? Y yo creo que ese talante investigador fue lo que les llevó probablemente a hacerse preguntas y empezar a caer en la cuenta de que había un atajo, había un atajo. Todavía mucho más, que se podía cortar mucho más el trabajo, ¿no? Mm. Y que utilizando terapia estratégica, ¿no? Yo creo que fue así un poco como ellos empezaron a llegar al mundo de la construcción de soluciones, ¿no? Que por otro lado es un recorrido muy parecido al que hemos hecho nosotros también. Sí, que algo no nos suena, algo nos llama la atención, no necesariamente que queríamos cuestionarlo todo, ¿no? Sino que también hay cosas que nos llaman la atención
y que le vamos dando vuelta, ¿no? Y por ahí nos encontramos usando por este lado esta cosa de la busca que algo encontrarás, ¿no? Entonces, el que busca encuentra, ¿no? Entonces, claro, a veces se lo usa eso por un lado, por el otro, pero digo, en esta búsqueda. Ahora, yo pienso que esta cosa de la epistemología, mientras se animan a hacer preguntas, eh, como decía Gregory Bateson, la mayoría de repente acá sí lo ha escuchado o sabe de él un poquito, él decía que no es posible no tener una epistemología, ¿no? Y claro, se le ha dado nombre de epistemología, así suena pomposo, ¿no? O sea, suena como wow, ¿no? O sea, ¿no? Cuando uno habla así, dice la epistemología, y entonces suena así como wow, qué inteligente el tipo, ¿no? Estaba hablando de epistemología, ¿no? Entonces, ¿cuánto sabe, no? Entonces, y pensando un poquito en Bateson, claro, o sea, todos tenemos una epistemología, ¿no? Todos, todas, ¿no? Entonces, todos y todas partimos de un conocimiento, desde un lugar. El niño, la niña, tiene una epistemología, ¿no? Entonces, eh, entre comillas, ¿no? Si alguien de pronto no tuvo mucho interés en la formación académica regulada, como yo le llamo, eh, eso no implica que no tenga una epistemología, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en la universidad, cuando yo enseñaba, a algunos chicos o chicas me decían, tal profesor o tal profesora dice esto, ¿no? De lo que usted dice. Está bueno, pues, ¿no? Es su punto de vista, está buenísimo, ¿no? Entonces, y me quedaban mirando y a veces se animaban y me decían, ¿solo eso? ¿Solo usted va a decir eso? ¿Que es su punto de vista? Mm, sí, claro, le digo, porque todos miramos las cosas diferentes, ¿no? Santiago dice, Santiago, ¿cuántas epistemologías hay? yo respondería malcriadamente con una pregunta, ¿no? Eh, ¿cuántas epistemologías hay? Yo respondería, ¿a qué le llamamos epistemología finalmente, no? O sea, porque de pronto, digo, en el Perú, lo que voy a decir va a sonar medio polémico, y en muchas partes de Latinoamérica conocemos pues a estas personas que son como las chamanes, chamanas, ¿no? O sea, como gente de pueblos nativos. eh, y de pronto tienen una forma de ver el mundo, ¿no? Lo que llamamos su cosmovisión, y esa es su epistemología, yo diría, ¿no? Entonces, parten de cierto conocimiento, ¿no? Entonces, el otro día, en diciembre, que yo estuve en Ecuador, un poquito para ampliar, an- eh, bueno, yo he ido a Ibarra, he ido a varias ciudades de Ecuador muchas veces, y a Ibarra es la ciudad, la frase de Ibarra es la ciudad a la que siempre se vuelve, y yo es a la ciudad que más he vuelto, eso es verdad, ¿no? Entonces digo, en mi caso yo diría que eso es verdad, que se cumple, ¿no? Entonces, y a pesar de que he ido varias veces, había un lugarcito que yo no había ido. Hay una catarata, ¿no? Entonces me fui a conocer, porque está muy cerca, eh, y habían unos niños jugando alrededor de una especie de tótem, y uno de los niños le decía al otro, le decía, nuestro papá el sol, ¿no? Y me pareció tan bonito, tan hermoso, y yo paré la oreja y dije, ¿qué dijo? Entonces justo estaba con un amigo, entonces le digo, ¿escuchaste lo que dijo? Y me dijo, no, le ha dicho nuestro papá el sol. ¡Qué bacán! Le digo. Y mi amigo me quedó mirando así como,
o sea, como sorprendido, que yo esté como muy contento y muy sorprendido de eso, ¿no? Entonces le digo, qué bacán que todavía se esté cuidando este tipo de experiencias, que hay ese vínculo, ¿no? O sea, ¡oy, qué lindo! Le dije. Yo estaba fascinado, ¿no? Entonces tendrían 7 años, 6 años, ¿no? Y la conversación es nuestro papá Dios, ¿no? El papá Dios, ¿no? Perdón, el papá Sol, ¿no? Entonces yo dije, qué macanudo, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a poner la pregunta, entonces, ¿no? O sea, ¿qué cosa es la epistemología, finalmente, ¿no? O sea, ¿no? La epistemología es esa cosa de la que hablamos en las universidades nada más. El estructuralismo, el postestructuralismo, ¿no? Que está bueno conversar sobre eso. El construccionismo social, el constructivismo radical, el lenguaje según Wittgenstein, ¿no? Desde la mirada de Wittgenstein o del Roland Barthes o de Derrida, está buenísimo. Pero este niño, cuando estaba diciendo nuestro papá el sol, estaba hablando de epistemología. Entonces, no sé, yo no me atrevería a responder esa pregunta. Haría la pregunta más bien. Perdón por ser tan aguafiestas. De todas maneras, a mí me gusta un poco la metáfora de comparar el tema de la epistemología y su relación con la práctica, ¿no? Me gusta un poco compararla con la metáfora de una bicicleta, ¿no? Es decir, una bicicleta tiene 2 pedales. Un pedal es lo que vamos haciendo, ¿no? Nuestra práctica, y el otro pedal es nuestra visión acerca de lo que vamos haciendo y el conocimiento que vamos construyendo con lo que vamos haciendo, ¿no? Claro, no sabemos qué es primero, es decir, qué es primero, la visión, la construcción del conocimiento y la visión que nos lleva a hacer cosas, o es que quizás lo primero es el que vamos haciendo cosas y estas cosas que hacemos van, digamos, van moldeando nuestra mente, ¿no? Y nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Nuestra manera de ver la realidad. Yo creo que es algo bidireccional. O sea, yo creo que está claro que la práctica influye en la epistemología y está claro que también nuestros conocimientos previos influyen en la práctica, ¿no? Y que es algo que está vivo y está continuamente cambiando también, ¿no? Está claro, ¿no? Yo, por ejemplo, si alguien cree que, por ejemplo, si alguien no tiene muy claro que las personas con las que trabaja tienen ya las fortalezas necesarias para conseguir aquello que desean, ¿no? Si alguien no cree eso, aunque no lo crea, aunque no crea en eso, el hecho de que en cada sesión pregunte qué va un poquito mejor desde la última vez que te vi, las respuestas que va obteniendo de las personas indudablemente van a promover un cambio también en su epistemología, ¿no? Es decir, porque esa pregunta genera cambios también en nuestra manera de ver a las personas con las que trabajamos, ¿no? Así que yo creo que la práctica puede indudablemente llevarnos a construir una epistemología determinada, ¿no? De la misma manera que si yo creo que existe algo que se llama resistencia al cambio, y ya vengo yo con esa idea acerca de las personas con las que trabajo, indudablemente cualquier reacción que yo vea en la persona con la que estoy trabajando puede confirmar esta visión que tengo de ella. Entonces, tanto influyen nuestros conocimientos previos sobre nuestra propia práctica como también nuestra propia práctica sobre los conocimientos que vamos construyendo, ¿no? Y a mí me gusta en ese sentido experimentar un poco, jugar al juego de haz como sí.
¿no? Es decir, ¿qué me gustaría a mí creer de esta persona con la que voy a trabajar? Y después, oye, si yo actuara en base a esto que me gustaría creer, ¿qué haría diferente yo en sesión? ¿No? Y experimentar un poco y actuar como si realmente creyese esto de esa persona, ¿no? Y ver qué efecto tiene, ¿no? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué diferencia marca eso? Porque también es verdad que la epistemología no es algo inamovible, es decir, es algo que va cambiando en función de lo que vamos haciendo y cómo vamos retroalimentando, ¿no? Es algo interactivo, ¿no? Sí, sí. A mí me ha gustado mucho lo que estás planteando porque de alguna manera siento, no sé, vamos a intentar arriesgar esto. Siento que se conecta con esto que a veces yo suelo decir o solemos decir aquí en el Centro Latino, ¿no? Es esta cosa de las preguntas no solo indagan, sino también informan, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a alguien, ¿cuál es tu problema? Entonces, yo le estoy diciendo que yo sé que viene a conversar de un problema. Si yo le pregunto, ¿cuáles son tus mejores esperanzas o cómo vas a saber que al venir acá esta conversación ha sido útil para ti? Le estoy informando también que yo sé que me va a contar sus mejores esperanzas y que esta persona trae en sus intereses esperanzas, ¿no? O cosas por querer lograr, ¿no? Y eso tiene que ver con una epistemología definitivamente, ¿no? Con una forma de ver las cosas, el mundo, a las personas, su vida, ¿no? Entonces, el otro día yo estaba haciendo bueno, yo ya este es el cuarto año que estoy acompañando a chicos, media polifacética mi vida, estoy acompañando a chicos que se están formando para ser sacerdotes religiosos, ¿no? Entonces, en una etapa, ¿no? La etapa del noviciado, ¿no? Entonces, los he visto ahora por primera vez, o sea, hemos tenido una experiencia grupal, pero ahora ya estamos conversando a solas, ¿no? Y me contaban cosas alucinantes, ¿no? O sea, digo, yo para mí, digo, ¿no? O sea, uno de ellos me decía, yo decidí aprender de mi historia y que mi historia no se repitiera. Yo digo, si yo no tuviera las formas de ver que tengo, probablemente esa frase hubiera pasado probablemente desapercibida, ¿no? O sea, hubiera sido como, ah, bueno, ya, sí, pero ¿cuál es tu problema, no? Entonces, o sea, está bueno que no quieras repetir tu historia, pero estoy acá para que me cuentes tu problema, ¿no? ¿No? Entonces, cuando él me dijo eso, yo lo miré y le digo, oye, qué interesante lo que acaba de decir, potente además, le digo, ¿no? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿En qué momento lo tomaste, no? Entonces, de alguna manera eso conecta con esto que tú dices, ¿no? O sea, hagamos como si, ¿qué quieres ver en la persona, no? ¿Qué estás viendo en la persona, no? ¿Qué tipo de conversación quieres tener, no? O crees que vas a tener, ¿no? Esto me hace recordar también una experiencia con una persona, una mujer, que hace como 6 años vino a verme por un tema X, pero 3, 4 años después, 3 años después me vuelve a buscar y me dice, oye, necesito hablar contigo. ¿Ya? Entonces ella trabaja, es profesional de la medicina, ¿no? Y me dice, quiero tratar mejor a la gente, a las personas que llegan a verme. Y eso me pareció tan lindo, ¿no? Y yo le digo, ¿en serio? Le digo, me has devuelto la esperanza en la medicina. Le bromeé un poco eso, ¿no? Entonces, eh, al final de la conversación ella me dijo, me he dado cuenta que lo que yo piense de la gente va a influir poderosamente en cómo converse con la gente. No lo había visto así.
Y claro, no es algo que yo le había dicho, ¿no? Ni le había dicho, oye, mi amigo Tony Medina, que vive en España, dice que lo que tú ves de la gente define cómo te posicionas con la gente. Yo no le había dicho nada de eso, ¿no? Pero la conversación le dijo eso a ella, ¿no? Entonces, totalmente en sintonía con lo que Tony expone, ¿no? Y luego, quizás, también me parece interesante cómo se refleja también esta epistemología que tenemos, no solo en nuestra manera de preguntar, ¿no? Sino también, fíjate, en nuestra manera de elogiar. Mm. Porque uno puede pensar, sí, los elogios son importantes, sin lugar a dudas, si uno recuerda algún elogio que le han dado en su vida, ¿no? En su infancia o en su juventud, probablemente uno puede llegar a pensar, wow, pues este elogio me marcó porque parte de este elogio tiene que ver con lo que soy ahora, ¿no? Pero es curioso porque normalmente pensamos que los elogios, ¿no? Eh, están dirigidos a elogiar aquello que hemos hecho bien. Pero quizás también podemos utilizar los elogios para elogiar lo que queremos ver, que todavía no ha ocurrido, ¿no? Y esto es interesante porque si tú tienes unas lentes donde tú tienes la convicción de que la persona X va a lograr lo que espera, pues también puedes utilizar los elogios para elogiar aquello que va a ocurrir y que todavía no ha ocurrido, ¿no? Y es interesante ver cómo de repente cuando haces ese tipo de elogio, eso también tiene un efecto. Y las personas les mueve a hacer aquello que todavía no han hecho, ¿no? Por ejemplo, Ahí, una chica de 14 años, hay un dale, dale, mensaje por dale. ahí, sí, a ver. Una chica dice, elogiar lo que aún no ha ocurrido sería cómo formar el futuro preferido. Pues sí, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque estoy pensando, por ejemplo, en una chica de 14 años que tenía un miedo tremendo a ponerse, tenía un problema de diabetes grave, tenía un miedo tremendo a ponerse la insulina porque tenía miedo de desmayarse, ¿no? Y tenía miedo de acabar con un dolor de cabeza muy fuerte y que le pasara algo y se pudiera morir. Entonces no se ponía la insulina por miedo, ¿no? Y es interesante esta idea de elogiar lo valiente que puede llegar a ser, ¿no? O elogiar la valentía, ¿no? Porque al fin y al cabo tú dices, ¿qué me gustaría ver en esta persona? Pues me gustaría ver que es valiente, que se pone la insulina como es, ¿no? Entonces elogiamos, también podemos elogiar aquello que nos gustaría ver en ella, ¿no? Y esto, pues claro, también tiene un efecto en las personas, ¿no? Es decir, podemos elogiar aquel futuro preferido que la gente quiere lograr, igual que podemos elogiar lo que la gente ya está haciendo, ¿no? Y esto, claro, tiene una epistemología detrás, o sea, tiene una epistemología detrás. Desde mi punto de vista, mi epistemología ante eso es que ni el futuro ni el pasado existen, sino existen en la medida en que hablamos de él en el presente. ¿No? Es decir, no es algo que exista el futuro y el pasado. Existe porque lo construimos ahora, o sea, lo que estamos haciendo es una construcción en el presente del pasado o del futuro, pero no es que exista, ¿no? Y está macanudísimo esto porque digo, perdón lo que voy a hacer otra vez así de fastidioso, ¿no? De pesado. Tony es el más centrado en soluciones de los dos en realidad. Entonces, Bueno. este, a veces pasa, yo sí, no sé, he notado a veces que hay como un interés de decir, ¿y la técnica? Enséñame la técnica ahorita, ¿no? Quiero la técnica, ¿no? Y está bueno saber cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es siempre útil. Pero a veces resulta que a veces dicen, ah, bueno, pero la pregunta de milagro no sirve siempre, ¿no? No sirve
es más, y se le añade la siguiente palabra, no existe no sirve en todos los casos, ¿no? No funciona en todos los casos, ¿no? Entonces, claro, yo puedo usar la pregunta o puedo posicionarme o puedo invitar a las personas a conversar sobre futuros preferidos, pero si yo estoy partiendo desde una forma técnica de hacerlo y no desde una epistemología, sí, claro, probablemente no funcione, ¿no? Entonces, porque todo esto implica una manera de pensar, ¿no? De construir la conversación, de estar en la conversación, ¿no? Entonces, yo soy como muy pesado y probablemente la gente que ha pasado por el Centro Latino definitivamente creo que lo va a reconocer y va a decir, sí, es muy pesado. Es como esto de la epistemología es importante porque eso es lo que nos dice cómo pensar, cómo preguntar, cómo invitar en la conversación las cosas, cómo ponerlas al centro, qué estás pensando la gente, ¿no? Entonces, si de pronto estoy conversando con una pareja y hay un tema de infidelidad, si doy por sentado que eso es un gran problema y que va a estar difícil el tema, eso ya influye en la conversación, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí. ¿Qué les dice a Claro, fíjate ustedes? que ¿Qué más? Dale, Tony, esto es algo ibas a decir. interesante lo que planteas, Hans. Es interesante lo que planteas, porque realmente al final, detrás de cada pregunta que una profesional o un profesional hace, también informa de su epistemología. Es decir, si alguien está preguntando, por ejemplo, a un chico de 15 años, cuéntame cómo fue ese abuso que viviste cuando tenías 6, cuando tenías 7, y cuéntame detalles, porque cuanto más detalles me cuentes, probablemente va a llegar un momento donde no te vas a sentir mal, sino que vas a poder hablar del hecho como es. Eso informa de la epistemología de esa profesional o de ese profesional en el trabajo con ese chico, ¿no? Y esto es interesante porque al fin y al cabo las preguntas no recogen información de la realidad, o sea, las preguntas moldean la realidad. Entonces, desde ese punto de vista es muy útil, ¿no? Es muy útil tener siempre puesta la mirada en cuál es la epistemología que tanto yo tengo, pero que también pueden tener las personas con las que trabajamos, porque todos tenemos nuestra propia epistemología, nuestros usuarios también, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, tienen sus propias teorías del cambio, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que esto cambie, ¿no? Entonces yo creo que es interesante tener en cuenta eso, porque si no, creo que nuestro trabajo pierde un poquito de efectividad cuando ignoramos o obviamos la epistemología de las personas. Por ejemplo, yo siempre recordaré a Ben Furman con una pregunta que él siempre tiene en su cajón ahí cuando trabaja experiencias traumáticas, que es, por ejemplo, ¿cómo te gustaría ver tu pasado? ¿No? ¿Cómo te gustaría ver tu pasado una vez que acabemos aquí? Esa pregunta informa de una epistemología, ¿no? Informa de una epistemología acerca del pasado, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo las preguntas no son, como dices, no son solo técnicas, no son solo técnicas, realmente son un reflejo de nuestra epistemología. Cada técnica que nosotros desarrollamos es un reflejo de nuestra epistemología, ¿no? Claro, es diferente reconocer que la pregunta me va a dar información de la realidad o que la pregunta moldea la realidad o ayuda a la construcción de la realidad, ¿no? Entonces, son dos miradas diferentes, ¿no? Para ir respondiendo también un poquito a lo que preguntaba Priscila. Dice, entonces hay epistemologías, ¿cómo fue? Erróneas o poco útiles. Bueno, yo no me atrevería a llamarle erróneo, pero sí diferente nada más, ¿no? Entonces,
a lo mucho me arriesgaría a decir lo siguiente. De repente hay epistemologías como que usan el camino más largo, ¿no? Pensando en la Caperucita, ¿no? Entonces, a lo mucho pues llegaría a decir eso, pero en síntesis yo diría como diferente nomás, ¿no? Porque ese es otro pleito, ¿no? Ya sabemos Yo, que no hay una cosa significativamente mejor que otra, ¿no? Entonces hay cositas por ahí significativas en torno a las mejorías, pero que eso sería otro tema, pero dale, Tony. yo quizás, incluso Hans diría que hay epistemologías que siguen un camino más largo y más sangriento. Más cruel. Las prácticas de la crueldad, sí, sí. Me has hecho recordar a Rita Segato, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? Estas cosas, ya tú hablabas del tema del trauma o de las experiencias críticas o vitales, y hay trabajos o formas de hacer el trabajo en donde invitan a la persona a conectarse con el evento y que te cuenten el momento más duro del evento, ¿no? Entonces la gente está ahí como hiperventilando, sufriendo otra vez, ¿no? Que sirve, que es útil, que funciona, sí. Pero digo, ¿para qué vamos a pasar por ahí si podemos hacer esto otro, no? ¿No? Entonces, como, ¿para qué hacerle eso a la persona, no? O sea, no sé, ¿no? Mm. Yo que en mi pasado estudié No, microbiología y parasitología, un profesor con esto de las ranas, él decía, el corte hay que hacerlo aquí, ahí va a sufrir menos la rana, ¿no? Entonces, él siempre nos llamaba la atención, decía, no hagan sufrir al animal. Ya de por sí, tener un animal en la mesa del laboratorio ya era medio tenebroso, ¿no? Pero él siempre decía, no hagan sufrir al animal, ¿no? Entonces, yo recogería un poquito eso, ¿no? O sea, no es necesario invitar a la gente a sufrir otra vez, ¿no? No sé, ¿tú qué planteas? no, yo incluso diría que no solo tiene que ver, a ver, no solo es el sufrimiento, ¿no? Sino yo creo que también hay una epistemología detrás de nuestra búsqueda. ¿Lo perdimos? Ustedes sí me escuchan, ¿no? Ya, entonces lo perdimos a Tony. El sistema no ha querido que él hable de esto. No le está gustando al sistema lo que estamos diciendo y nos acaban de quitar la voz a Tony. Terrible. Una práctica de la crueldad. En este momento. Es más, nos lo desaparecieron. ¿Me Ahí está. vuelven? Ah, sí, Nuevamente. parece que se desconectó. No No se sé qué preocupen. ocurrió, ni Todo es parte idea. de la metodología y de la pedagogía del encuentro. Todo está fríamente calculado. De repente los fantasmas aparecieron por aquí. Que estaba diciendo que también hay una epistemología detrás de que la gente nos diga la verdad. ¿Mm? Es decir, si yo lo que busco en el trabajo con las personas es que me digan la verdad, pues probablemente yo voy a intentar hacer preguntas, hacer determinadas maniobras en sesión con la finalidad de que la gente nos diga la verdad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si viene un adolescente fumado con los ojos así, de haber fumado un montón de porros, y nos dicen, no, esta semana ha fumado menos, ¿no? Si yo lo que en mi teoría del cambio está en que la gente primero reconozca que tiene un problema, yo veo eso y lo que voy a hacer es intentar confrontar eso, ¿no? Intentar que me reconozca que usted sigue fumando y que de hecho ha venido a fumado a sesión, ¿no? Y que me diga la verdad. Es decir, también existe una epistemología detrás de eso, ¿no? Que aquí en España a eso se le conoce como trabajar la toma de conciencia del problema, ¿no? Entonces, no, yo, si no me dice la verdad, esta persona no va a poder cambiar, ¿no? Es decir, es una idea que se maneja, ¿no? Y yo prefiero, sinceramente, funcionalidad frente a verdad. Es decir, está claro, ¿no? Es decir,
Nosotros desde esta perspectiva no estamos trabajando para que la gente nos diga la verdad. Nuestro propósito no es que la gente nos diga la verdad. Nuestro propósito es que la gente genere soluciones. Si esas soluciones se generan a raíz de una mentira, a nosotros nos da igual. O sea, nos da absolutamente igual eso, ¿no? Entonces yo creo que todo eso depende de... Ahí hay otra epistemología detrás, ¿no? ¿Tú Sí, ¿qué es lo recuerdas? que primero tiene que ocurrir? Es bonito lo que tú has dicho. Perdón que te corte. ¿Tú recuerdas esta historia que llega un hombre embriagado a consulta y es Insu la que se sienta a conversar con él? Sí, ¿No? sí. Entonces, claro, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si llega un consultante embriagado? Pero embriagado, embriagado, o sea, así como, ¿no? O sea, hasta ya medio dormido. ¿Qué hacemos, no? A ver, vamos jugando un ratito con esto. ¿Qué harían ustedes, no? Luego les contamos un poco lo que hizo Insu. A propósito de lo que dice Tony, ¿no? O sea, está buenísimo eso. La verdad, el insight, ¿no? Toma de conciencia del problema. Primero le invitaría a un café, dice Miguel Ángel. ¿Ya? Recuerda que este tipo no puede ni agarrar su mano, ¿ah? Su propiocepción se ha visto seriamente perjudicada en este momento. Pero es una buena idea. Le invitarían a un café. Vale, Miguel Ángel. ¿Quién más? ¿Qué se les ocurre? Le diría salud, dice Berenice. ¿Dónde es que se pegan de esas buenas bombas, no? Le preguntaría, ¿está celebrando algo? Lo dejaría dormir su hora paga. Está buena. ¿Ok? Bueno, Insu le pidió, aparte del equipo que estaba mirando la sesión, a dos personas sobre todo, ella eligió a los que aparentemente eran más fuertes y les dijo, cárguenlo. Entonces, uno un brazo, el otro un brazo, ¿no? O sea, como al hombro, ¿no? Entonces, empiecen a caminar alrededor de la sala para conversar con él. Entonces, manténganlo despierto, hagan lo que despierte mientras caminamos, o sea, caminen, mientras yo trato de conversar con él, ¿no? Entonces, cuando yo supe y leí sobre eso, yo me quedé, o sea, entre que me reía y decía, ¿qué demonios estaba pensando la INSU para hacer eso, no? O sea, porque, digo, yo ya tenía cierto trajín con la práctica centrada en soluciones y recordaba además lo que nos contaron en la universidad. Y en la universidad nos contaron que, por ejemplo, a una persona así no se le atiende, ¿no? Es más, ni se le recibe, ¿no? Entonces, dos epistemologías totalmente diferentes, dos formas de trabajar muy diferentes, ¿no? Entonces, cárguenlo, den vueltas en la sala con él mientras converso, ¿no? Al cabo de media hora, el hombre medio que se recompuso y empezó a responder de manera más eh, elocuente, si es que se quiere, ¿no? Entonces, eh, definitivamente ahí hay una epistemología. O sea, Insu está pensando algo de este hombre, acerca de este hombre, está convencida de algo sobre este hombre, que no lo despacha, ¿no? Sino simplemente eh, busca la forma de conversar con él, que no es otra cosa, digo, pensando en la cooperación, no es otra cosa más que eso, ¿no? O sea, imagínense que ella hubiera estado diciendo, eh, sí, pues es un adicto más, ¿no? O sea, este es clásico comportamiento de adicto, ¿no? Entonces, probablemente la conversación no se hubiera dado, ¿no? Entonces, esto es interesante, interesante. ¿Qué les dice a ustedes esta historia?
¿Qué les invita a pensar esta historia? Hablando de la epistemología, ¿no? Un poquito lo que hizo Insu, ¿no? Que la forma de trabajo depende de la epistemología del terapeuta y el usuario. ¿Vale? Miguel Ángel, Claudia dice que la terapeuta actuó en consecuencia con lo que pensaba. Eso que descubrí me parece útil. Ujú. Genial. Que en el mismo acto de ver qué pasa, continúa haciendo lo que veía que le estaba funcionando, ahí se enriquece esa epistemología, dice Priscila. Ujú. Que validó que la persona fuera a la sesión pese a todo. Ajá. Gracias, Mel. El no juzgar ni tener un pensamiento preestablecido de la persona, pero en cierto grado no se necesita cierta lucidez. Ya, era una afirmación y una pregunta al mismo tiempo. Perdón, me mandé de frente. Pero en cierto grado no se necesita cierta lucidez en una sesión, profe. Es una pregunta interesante. Insu diría que la lucidez es algo que también se construye en todo caso, ¿no? En cierto contexto. Porque este hombre llegó, diríamos, casi inconsciente por el alcohol y terminó charlando, ¿no? El propósito del terapeuta también era influir en sus colegas. También, sí, claro. La influencia siempre está presente, ¿no? ¿Recuerdan cuando nos enseñaron a dibujar un patito? ¿A quiénes les enseñaron a dibujar un patito con el número 2 de molde? A ver, levanten la mano, ya sea con un icono, un emoticon, o... Listo, por ahí están levantando los que tienen la cámara prendida, están levantando la mano, yo también. Claro, y probablemente muchos y muchas de nosotros, nosotras que nos han enseñado eso, todavía lo seguimos haciendo. Principalmente yo, ¿no? O sea, que soy malísimo dibujando, ¿no? Aunque una niña de 15 años una vez me dijo, no, no hay arte malo, me dijo, ¿no? Porque yo le dije, yo soy malo dibujando. Me dijo, no, no te digas eso, me dijo, ¿no? No hay arte malo. Y eso sirvió muchísimo para la sesión. Tere dice, la forma de trabajo fue desde una construcción colaborativa y atendiendo las necesidades y sentimientos. Genial. Listo, entonces un montón de nosotros, de nosotras, nos han enseñado con el patito, ¿no? Pero antes voy a leer. Trabajamos con lo que nos traen, no con lo que nos gustaría que trajeran. Exacto. Y subió ahí donde nadie podía ver. Sí, 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 sí. Gracias, José. Gracias, Claudia. Está buenazo. Entonces, ¿por qué hablaba del patito y el número 2? Porque creo que es un ejemplo para ir cerrando, muy concreto. De que si hacemos un pato de esa forma, es porque tenemos una epistemología acerca de cómo hacer ese pato. Si corto un tomate en rodajas, no lo corto gratuitamente en rodajas. Si lo corto a media luna, ¿no? No lo corto a media luna gratuitamente. Entonces, desde estas cosas cotidianas, la propuesta es que el trabajo centrado en soluciones está nutrido, ¿no?
Obviamente el construccionismo social, obviamente desde el constructivismo, desde el lenguaje de Wittgenstein, desde las ideas postestructuralistas que cuestionan el poder, ¿no? Esto, definitivamente. Hay un libro de todos los que escribe Steve que yo creo que es el más postestructuralista, que es Putting Difference to Work, ¿no? Que lamentablemente no está en español. Pero está buenísimo. Y el otro diría yo que en un origen las palabras eran magia. Un libro que a mí me gusta mucho por cómo empieza, ¿no? Probablemente la ironía es como algo que me gusta mucho a mí y Steve empieza así el libro, ¿no? Entonces, estas cosas de alguna manera nos invitan a tener una forma de pensar, ¿no? A ir construyendo un pensamiento, sin necesariamente olvidar otras cosas que sabemos, ¿no? Entonces, que está bueno, pienso yo, o es útil, o es interesante, involucrarse un poquito con estas ideas para poder darle un poquito más de cuerpo, si se quiere, a las invitaciones que hacemos dentro del trabajo centrado en soluciones. ¿Sí? A mí me gusta más pensar que las preguntas sobre futuros preferidos, las preguntas de escala, son más que técnicas, son como invitaciones, son formas de posicionarnos en la conversación. ¿Sí? Entonces, pienso que cuanto nos involucremos con estas ideas, va a ser como, entre comillas, más sencillo o más posible. La construcción en la conversación de lo centrado en soluciones, ¿no? Entonces, recordando que hay una epistemología detrás y que, como decía Bateson, no se puede no tener una, ¿no? Yo corto los tomates de forma redonda porque mi papá los corta así. Y porque mi papá me explicó desde su experiencia como chef, debido a que hay que cortarlos así, mejor, ¿no? Es más, hasta los pela, ¿no? Entonces, bueno, yo nunca los logro pelar como él los pela, ¿no? Es como muy, muy quirúrgico su forma de pelar los tomates de él, ¿no? Lo mío, mitad carne de tomate, pero bueno, ahí le hago. Entonces, pero hay definitivamente una o unas ideas detrás de todo, ¿no? Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta para ir cerrando, de Miguel Ángel, que dice, entonces necesitaríamos saber cuál es la epistemología del pensamiento de la terapeuta para comprender el porqué de su sesión. Si es que queremos saber por qué, yo quizás, claro, sí, si quisiéramos comprenderle debido a qué pregunta lo que pregunta o hace lo que hace, claro, sí, ¿no? Si yo pienso en un diagnóstico, hay una epistemología detrás, ¿no? Si pienso que lo primero que tengo que hacer es arribar a un diagnóstico para poder ayudar, o pienso que es necesario el diagnóstico para poder ayudar, entonces hay una epistemología detrás. Que yo dudo mucho de que sea una epistemología coherente con el trabajo centrado en soluciones. Por ejemplo, yo no pensaría en un trabajo centrado en soluciones para trabajar con personas bipolares. O sea, si yo encuentro así como una invitación
yo de cajón, digo, perdón, puedo estar sonando muy drástico y rígido, pero yo diría, eso está raro, ¿no? Yo diría eso. Eso está raro, ¿no? Quizá la curiosidad me invitaría a entrar, pero para ver qué hay, ¿no? Pero digo, de cajón yo ya diría, eso está raro. Porque el diagnóstico no es una cosa importante en los centros de soluciones. Yo les invitaría, yo es que creo que me están, no por ser paranoico, pero creo que nos están haciendo un ataque aquí. Yo les Porque dije. yo me he tenido que desconectar ya varias veces, la primera vez que me pasa, de todas formas, algo así. Y aquí en esta semana en Tenerife han habido algunas administraciones públicas que han recibido ataques informáticos de Rusia, ¿eh? Así que sí, saben que es de allí, por lo que el periódico salió denunciando. Así que imaginaos el panorama. Bueno, nada, simplemente decirles que yo les invitaría a tener en cuenta la epistemología en nuestro trabajo, ¿no? Y tener en cuenta la epistemología, pero no por saber cuál es la epistemología de una profesional o un profesional cuando trabaja con alguien y por qué no hace lo que hace, sino más bien qué efecto tiene. Es decir, yo soy más partidario de trabajar con la epistemología pensando en los efectos que tiene el pensar de una u otra manera, ¿no? En nuestro trabajo y en las personas con las que trabajamos. Yo creo que desde ahí, ¿no? Porque está claro que tiene un efecto también, ¿no? En las personas con las que trabajamos. Y está claro que es un proceso interaccional también. La epistemología influye en lo interaccional. Entonces, si por ejemplo yo creo que es importante, como dice Hans, saber un diagnóstico, eso va a tener un efecto. Va a tener un efecto en la persona con la que trabajo, ¿no? Y probablemente le llevará a la persona a hacer cosas, ¿no? Que pueden ser que mantengan o no la situación. Entonces yo sí creo que es importante tener en cuenta siempre la epistemología, pero más que nada por sus efectos en las personas, ¿no? Y parte de nuestro trabajo consiste, a veces, cuando trabajamos en red y trabajamos con otras compañeras y compañeros, ¿no? A veces el trabajo nuestro consiste en ayudarles en facilitar una epistemología que genere otro tipo de efectos. Y eso es interesante en el trabajo que hacemos, ¿no? Porque normalmente compañeros y compañeras que trabajan en otros ámbitos, con los que a veces nos tenemos que coordinar por algún caso, pueden tener una epistemología única. Así pueden tener una visión única de la persona con la que están trabajando. Y esa visión, esa única visión de la persona, genera efectos en la persona, ¿no? Entonces, es interesante abrir el abanico, trabajar con los compañeros y compañeras para que no tengan una única visión, sino que tengan varias explicaciones, ¿no? Acerca de lo que le pasa a la otra persona y acerca de cómo abordarlo, ¿no? Porque el tener varias explicaciones también va a generar más posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que con la epistemología realmente trabajamos. O sea, yo creo que cuando trabajamos también con compañeros y compañeras, estamos trabajando también modificando epistemologías, ¿no? Yo lo lanzo ahí, pero es un trabajo que hacemos también, ¿no? Así que yo les invitaría a ver la epistemología como parte de nuestro trabajo, ¿no? Como parte de nuestra intervención también. Sí, me gusta. Está lindo. Ok. Bien, tenemos que ir terminando entonces. Si no hay alguna pregunta en el aire, como decía Isabel Pantoja, este, agradecerles por la presencia hoy. Si surgen preguntas, guárdenlas por favor. El 23 de abril nos vemos nuevamente en el mismo horario
por el mismo canal. Y vamos a hablar de la teoría, de la filosofía subyacente, ¿no? Del trabajo centrado en soluciones, el 23 de abril. Entonces, este trípode que sostiene, y yo les tengo ahí una sorpresita, la voy a guardar incluso hasta de Tony, para que ese día suene así como, para que suene novedoso, ¿no? Yo voy a pensar que de repente ya no solamente tenemos un trípode, sino ya tenemos 4 patitas, ¿no? Pero ese día lo contamos, ¿ya? Por ahí Miguel Ángel habla de la hora. Ahorita son 12:20 en Perú. En Tenerife me parece que son las 5:20, ¿no? Entonces, esto de las horas a veces sí es fastidioso. Digo, para que hemos empezado a las 11 de la mañana de Perú y a las 4 de la tarde en Tenerife, ¿no? O a las 16 de Tenerife. Entonces, como para que no se vaya por ahí. En Argentina siempre son 2 horas más, me parece, ¿no? Entonces son como a la 1. En Chile también creo a veces. A veces es 1 hora o 2. 2, ¿no, Valesca? ¿Ya? Está bueno. ¿Ok? Entonces, ¿qué horas son ahora en México, Pilar? ¿O en Puebla al menos? Me dice 1 hora atrás de Perú. 11:24. 11:24. Ok. Sí. Entonces eran las 10 a la hora que empezamos allá. Está bueno. ¿Vale? Entonces, lindo verlos. Esperemos que ya no nos saboteen a nuestro Tony el próximo encuentro. Cualquier duda, inquietud, por favor, Tony y yo estamos siempre dispuestos a. Si surgen preguntas de hoy y las quieren traer en el próximo encuentro, no hay problema, ¿vale? Si hay alguien que quiere de pronto y todavía no sabe de estos espacios, todavía se puede inscribir para el siguiente encuentro y para el subsiguiente que es en mayo. ¿Ok? Esperamos que le hayan sido útiles. Por ahí, mientras nos vamos despidiendo y tomando una fotito virtual, si quieren pueden ir escribiendo en el chat que se llevan y nosotros lo guardamos como feedback para ir pensando cosas también para los siguientes encuentros. ¿Ok? ¿Listo? Por ahí si es que quieren prender su camarita, colocar su foto. Genial. Voy a decir, hay 2 páginas, así es que no sé en qué página van a salir. Entonces, ahí congélense un ratito, ¿no? Así como dicen en la máscara, congélese X. Entonces, vamos a quedarnos ahí un ratito. 1, 2, 3. Primera foto. Un ratito. Segunda foto. Va. Excelente. Listo. Un abrazote. Cuídense mucho, por Un abrazo favor. a todos. Gracias. Hasta luego.